antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, y en este 8 de marzo, en este Día Internacional de las Mujeres, nos interesa poder abordar la problemática de género en distintas aristas. Ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva económica. Son muchísimas las desigualdades que sufrimos las mujeres en distintos ámbitos, en distintas aristas, como decía, y ni hablar en lo económico. Para ello vamos a saludar a Amy Paladín, que es economista y integra el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, el Observatorio de Género más precisamente del CEPA, y bueno, queremos charlar con ella al respecto. Amy, Florencia y Guillermo te saludan desde Río Cuarto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Florencia, buen día, Guillermo, ¿cómo va? Bien, bueno, sí, un contanos. gusto saludarlos. Nada, eso, digamos, en esta fecha que es una fecha de lucha, ya sabemos. Desde el Observatorio de Géneros de CEPA tratamos de analizarlo desde lo que nos compete, que es la perspectiva económica, ¿no? Por eso el título del informe, que es el 8M en perspectiva económica, y lo que tratamos de hacer es ver un poco a 2 años de una pandemia que nos afectó a nivel económico, cómo es la situación hoy en día para las mujeres, principalmente en lo que compete a las desigualdades y las brechas que se pueden ver muy claramente, ¿no? Y cuáles son los avances que tuvimos en sentido de políticas y medidas, con perspectiva de género, y cuáles son, teniendo eso en la balanza, de cuáles son las cuestiones que nos falta aún trabajar, que son muchas. El informe que trabajamos desde el observatorio se divide en 2 partes. Por un lado miramos lo que es el mercado de trabajo y las desigualdades en el acceso al mercado de trabajo y en los ingresos que perciben las mujeres y diversidades, y cómo esto también se refleja en el plano impositivo, ¿no? Tanto en bienes personales, en ganancias, en las grandes fortunas que se implementó el año pasado, cómo las desigualdades se ve reflejado en los porcentajes que representan las mujeres de esta recaudación impositiva. Después, por otro lado, la otra pata del informe, como decía, hace una sistematización de las políticas y los programas implementados a nivel nacional, ¿no? Que además de tener una mirada general, durante los últimos 2 años, con la crisis económica, resultado, de una gestión económica de Cambiemos y también de la pandemia, hubo que reforzar además esas políticas, no solo para que tengan una perspectiva de género en general, sino para una situación muy particular. Y bueno, en el marco de estas políticas, algo que nos interesó analizar son los presupuestos con perspectiva de género, que además es algo que venimos trabajando desde CEPA, puntualmente en la provincia de Santa Fe. Amy, ¿cuáles son, por ejemplo, para ilustrar, ¿no?, la realidad económica y estas desigualdades que vos mencionas, cuáles son los principales números, que hablan por sí solos? Ayer yo veía que, según el INDEC, porque también ha hecho o ha difundido, los números en relación a la desigualdad económica en términos de género, y según el INDEC, por cada 100 pesos que gana en promedio un varón de salario, una mujer recibe 74 pesos. O sea, ese es como un número bien ilustrativo. ¿Ustedes qué más ven? Mira, lo que nosotros vimos, tratamos de analizarlo desde un punto de vista de que este año, en el 2021, el año pasado, hubo una recuperación económica, y cómo esta recuperación afectó, las brechas que son estructurales, ¿no? Como vos bien decís, con ese número tan contundente. Vimos que, por ejemplo, hubo una recuperación en la tasa de desocupación que fue positivo tanto para mujeres como para varones.
la tasa de desocupación para mujeres pasó al 9% después de casi 5 años de 2 dígitos, digamos. Pero, sin embargo, se mantiene esta brecha. Sigue habiendo mientras las mujeres tienen una tasa de desocupación del 9%, para los varones es del 7,7%. Y además, en este sentido, algo que notamos es que, aunque la desocupación hubo una mejora en esa tasa, las tasas de informalidad no hubo una mejora, incluso se profundizó la brecha entre varones y mujeres. Mientras los hombres pasaron a una tasa de informalidad del 30,6%, que es una mejora contra niveles pre-pandemia, o sea, 2019, las mujeres volvieron a la misma tasa, o sea, pasaron a una tasa de informalidad del 36%, con lo cual esa brecha se profundizó a 5,4 puntos porcentuales. Y después, en esta línea que vos decías, en relación a los ingresos, la brecha sigue siendo casi igual a los niveles de 2019, con la brecha entre lo que puede ganar un varón con respecto a una mujer para la ocupación principal es del 25%. Y en cuanto a los ingresos personales, que ya incluye, ingresos laborales y también no laborales, esta brecha es del 28%. Así que, medio en esa línea que vos mencionabas, las desigualdades son contundentes y esas brechas siguen estando a pesar de una recuperación económica, ¿no? Así como decimos que la crisis económica no impacta de manera igual en varones y mujeres, la recuperación económica tampoco necesariamente lo hace, y ese es un poco el eje del análisis. Sí, es muy interesante porque además vos mencionaste que estudiaron las políticas públicas, que se han implementado en estos años. Sí, exactamente. Lo que quisimos hacer un poco, además de estudiar el mercado de trabajo, que es algo que tratamos de hacer casi, siempre tener en vista el mercado de trabajo, porque es donde se refleja muy claramente las desigualdades y las brechas que se pueden observar. Tratamos de hacer un balance, ya habiendo pasado 2 años de pandemia y también 2 años de gestión. Y lo que hicimos fue una categorización, ¿no? La categorización fue medio pensada en cuanto a qué autonomías tratan de fortalecer esas políticas y qué brechas justamente tratan de reducir. Algunos son programas o medidas asociadas a fortalecer la autonomía física de las mujeres y diversidades también, como puede ser la ley Micaela, que se hizo muy conocida, o el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género. Después también tenemos todo lo que son programas y medidas vinculadas a justamente reducir brechas de ingreso, que es lo que charlábamos antes, y esto, directamente atado a lo que es fortalecer la autonomía económica, ¿no? Porque, sabemos que la autonomía económica es fundamental también para evitar otras violencias y desigualdades que podemos sufrir las mujeres y diversidades. Otros programas también abocados más a reducir brechas de tiempos y de cuidados, hay una agenda importante de cuidados a nivel nacional. Después también lo que es brechas laborales, y también relacionado a la autonomía económica, lo que es la toma de decisiones, y también las brechas habitacionales, también relacionado, siempre haciendo mucho hincapié en lo que es la autonomía económica, y también lo que es la autonomía física y reducir brechas de salud, que en este sentido, tenemos claramente la ley de aborto legal y seguro y gratuito como conquista. Pero sí, tratamos de hacer un reconto de estas políticas, porque pensamos que es importante reivindicar todos esos avances que se fueron dando en la agenda pública, y también para hacer un balance de cuáles son las cosas que
y justamente un día como hoy, cuáles son las cosas que nos faltan trabajar. Ailín, Guillermo te saluda. Dos cuestiones. Una, ¿cuáles son observables explícitamente o de esas que sutilmente se ejercen las mayores resistencias que encuentran las mujeres en el plano económico para ir hacia la igualdad? Eso inicialmente, y después me gustaría cerrar con otra pregunta. Sí, a ver, qué pregunta. Creo que son muchas. Yo creo que algo que surgió muy claramente de los números que miramos en esto de la recuperación económica y de qué manera se dio es, primero, claramente el acceso al mercado de trabajo, ¿no? Pensando en el día a día de cada una de las mujeres y personas de otros géneros, es simplemente eso, el acceso al trabajo, y que las mujeres tenemos varias complejidades para acceder al mercado de trabajo, desde el hecho de que dedicamos más tiempo a cuidados, de que hay ciertos sectores y actividades económicas a las que no accedemos, y incluso cuando accedemos no siempre se acceden a los puestos de mayor jerarquía o de toma de decisiones, y después, además de la dificultad, y digamos, esto se ve claramente en la tasa de actividad, que para mujeres es alrededor de un 50% y para los hombres es de un 69%, ¿no? La tasa de actividad económica, con lo cual se mantiene una diferencia de 20 puntos porcentuales, que no es poco. Y después, a su vez, digamos, además de esto del acceso, es de qué manera accedemos al mercado de trabajo, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos reflejar con la tasa de informalidad. Digamos, esa brecha se mantiene muy fuertemente en la tasa de informalidad, y creo que es reflejo de que cuando se accede al mercado de trabajo muchas veces es en condiciones menores y con menores ingresos. Y finalmente, de mi parte, si creen que hay en el plano económico la percepción que se tiene de los análisis estadísticos, pero también personal, subjetiva, una simulada empatía en algunos sectores de los hombres, de los que ejercemos el machismo, dándonos o sin darnos cuenta que a lo mejor en lo discursivo se tiene empatía con la lucha de las mujeres, pero en los hechos no pasa nada. Yo creo que en el último tiempo seguramente se notó un cambio en este sentido, por lo menos, digamos, esta es ya una opinión personal, ¿no? Pero creo que, como vos bien decís, en muchas cuestiones no hay un cambio, pero porque es un cambio más estructural, más allá de la empatía o de cada individuo, ¿no? Que es una lucha que además de que pase por cada una de nosotras o de nosotres, tiene que pasar por un cambio en la política pública, en lo económico, digamos, más a nivel macro. Y creo que en ese sentido un poco resaltábamos esto de las políticas, ¿no? En cuanto a cambios contundentes en el sistema económico y en las distintas aristas, ¿no? Sí. Por último, a mí me interesa mucho el tema de la política pública, digamos, y los datos reales. Acá encontraba exactamente lo que vos decías, esto de las brechas salariales, tanto a nivel formal, la brecha salarial de género a nivel formal es del 19,6%, y por ejemplo en el 2019 teníamos 19,2%, más o menos parecido, incluso un poquito más ahora. Brecha salarial de género informal, tenemos ahí un 38%, esa es la diferencia, contra un 35%, ¿no? Del 2019. Digo, el año pasado se presentó el primer presupuesto nacional con perspectiva de género. La pregunta sería, ¿se está aplicando efectivamente eso, o la realidad y las desigualdades son tan profundas, son tan estructurales que, bueno, con pandemia, con las crisis de la Argentina, no se pueden ver reflejados y se profundizan aún más? A ver, yo creo que las políticas que digamos, en estas categorías que mencionaba van en esa línea, digamos, tienen ese objetivo. Como vos bien decís, son cambios que no se van a ver
seguramente de un año al otro. Creo que, como vos bien mencionabas, el tema del presupuesto con perspectiva de género es una política que lo piensa en lo más macro y digamos, el presupuesto con perspectiva de género se trabajó a nivel nacional y también en 15 provincias, ¿no? Así que es un cambio que se viene dando y que la idea es justamente no solo mejorar estas desigualdades, sino achicar estas brechas y que la forma en que accedamos al trabajo y de la forma de desempeñarnos en las actividades económicas sea de manera igualitaria y de manera equitativa, ¿no? Que no existan estas brechas ni en el sector formal ni en el sector informal, y que sea de manera igual que nos impacte la economía. Y en este sentido aprovecho para hablar del tema del presupuesto, que como vos bien decís es el primero a nivel nacional y se identificó, digamos, cuánto del gasto total de la administración pública representa actividades relacionadas a un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Y fue de un 17,4%, que a su vez, digamos, hubo un incremento del 18% del crédito vigente para partidas respecto al presupuesto original. Y la idea del presupuesto con perspectiva de género no es que sea exclusivamente para mujeres, ni que se debe asignar un 50% y un 50%, sino que justamente sean políticas o digamos, actividades orientadas a un uso más efectivo de los recursos que ya existen, ¿no? Y en ese sentido, digamos, CEPA viene trabajando junto a la provincia de Santa Fe en la implementación de un presupuesto con perspectiva de género, y trabajando una metodología, porque también es una herramienta que acá, como vos bien decís, el año pasado es el primer año y es una herramienta nueva que se viene desarrollando, pero creo que va en esta línea que vos bien mencionabas, como de achicar estas brechas y que cuando accedamos a un mercado de trabajo o cuando se piensa en la ejecución de un presupuesto, que sea de forma igualitaria y de forma equitativa. Totalmente. Amy, te agradecemos mucho estos minutos con Así Son las Cosas, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Ahí estaba Chao, hasta luego. Amy Paladín, que es economista e integrante del Observatorio de Género del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, con todo un estudio, con todo un informe bien detallado. Vamos a subir algunos de los gráficos, porque claro, en imagen es más fácil visualizarlo, esto de las desigualdades de género en términos económicos, porque claro, la violencia, las desigualdades de género van un poquito más allá de lo que tratamos con más frecuencia, ¿no? Lo que se ve a simple vista, que son los femicidios, con los cuales tenemos que llevar 43, creo que son 43 los que van en este año 2022. 51 leí. 51, 43 tenía de Mumala, puede ser. Sí, 51, bueno, realmente te cito la fuente porque... en definitiva es prácticamente un femicidio por día o cada 30 horas, digamos, ese es el promedio en la Argentina, o sea, mujeres asesinadas por razones de género, pero está bueno, digamos, poder ampliar la mirada y analizar, ¿no?, las políticas públicas. Así que un interesante informe que ya vamos a subir algunos de los gráficos. Así